Es Coronada y los sones de la marcha procesional que lleva su nombre, compuesta para celebrar el aniversario de su coronación canónica, un hecho que 31 años después aún se recuerda en las calles de la Roda de Andalucía. Muy buenos días desde la iglesia de Santa Ana, en este pueblo de la Sierra Sur de Sevilla. Aquí es donde se encuentra esta imagen, una de las vírgenes que más devoción tiene en toda la comarca y donde tiene su sede canónica una cofradía cuya fundación se remonta al siglo XVI. Nuestra hermandad tiene sus orígenes allá por el año 1565, que coincide prácticamente con la fundación de esta parroquia, 2 décadas antes, en el año 1546, y los primeros datos testimoniales que tenemos sobre documentos se basan en el 1601, en un pleito que tiene con otra hermandad que existía aquí, que era la de la Veracruz, donde hay un pleito entre las dos hermandades, y a partir de ahí ya sabemos prácticamente que existía nuestra hermandad, que en principio estaba con la vocación provenía de una hermandad que se llamaba la Hermandad del Rosario, y que luego a lo largo del siglo XVIII, a lo largo del siglo XIX, era una hermandad que tenía vocación de Soledad o Dolores, y de ahí nuestra hermandad como la Hermandad de la Virgen de los Dolores. Tras su desaparición durante la Guerra Civil, la nueva imagen es encargada al imaginero sevillano Antonio Castillo Lastrucci, con la condición de que se pareciera lo máximo posible a la anterior. 2.500 pesetas fue el precio que la hermandad acordó con el escultor en 1941. Justo 50 años después de su bendición, el 15 de septiembre de 1991, es cuando tiene lugar su coronación canónica. Un día de mucha alegría cuando amaneció aquella mañana. Después de tantos nervios, de toda la noche sin dormir, los días previos con tanta preparación, aquella mañana los nervios desaparecieron y el cansancio tampoco apareció. Fue un día jubiloso, fue un día de acción de gracias, porque por fin llegó la celebración de lo que tanto deseaba la hermandad, coronarla canónicamente. Fue un día espléndido. A ella la vimos ya no como tan dolorosa, sino la vimos radiante de gloria, contenta por lo que el amor que le demostraban aquel día todos sus hijos. El pasado 2021 la hermandad celebraba el 30 aniversario de la coronación y los 80 de la bendición de la imagen, una doble efeméride que sus hermanos no pudieron festejar como les habría gustado. No tuvimos ningún acto significativo. Lo que sí te puedo contar es que la celebración del 25 aniversario, allá por el 2016, vivimos unos espléndidos días aquí en La Roda. La Virgen acudió por segunda vez al cementerio municipal, visitó además 3 de los barrios de La Roda, además de la grandiosa procesión que tuvo el día del aniversario, que lo vivimos de una manera espectacular, disfrutamos muchísimo y fue algo que los más jóvenes de la hermandad y del pueblo no vamos a olvidar jamás. A esta Virgen de los Dolores Coronada de la Roda dedicamos el acto eucarístico de hoy. Comienza en Canal Sur Televisión una semana más y en directo la Santa Misa.
Queridos hermanos, os damos una fraternal bienvenida a todos los congregados aquí, en nuestra parroquia, y a todos aquellos que por diversos motivos nos siguen desde sus casas, residencias, hospitales, a través de Canal Sur Televisión. En este quinto domingo de Cuaresma y segundo día del septenario, en honor de María Santísima de los Dolores Coronada. Cercanos hacia la Pascua, el Evangelio de hoy nos lleva a postrarnos como la mujer pecadora ante Jesús, reconociendo en Él un juez justo que dicta sentencia de amor, un médico que sana las heridas de nuestro corazón y que nos invita una y otra vez a la conversión. Sintiéndonos acogidos por su perdón y su misericordia, celebramos con alegría los sagrados misterios. Hazme justicia, oh Dios, defiende mi causa contra gente sin piedad. Sálvame del hombre traidor y malvado, porque tú eres mi Dios y mi fortaleza. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos vosotros. Celebramos el quinto domingo de Cuaresma. Para la Iglesia y en especial para los que serán próximamente bautizados, es tiempo de purificación e iluminación, dimensiones del bautismo cristiano. Jesús, que se encamina hacia Jerusalén, lleva consigo a toda la Iglesia hacia el momento decisivo de la historia. Él es el Señor del tiempo y avanza hacia el misterio pascual, sembrando la salvación. El Señor, que nos llama a la mesa de su palabra y a la mesa de su sacrificio, nos llama también a la conversión. Reconozcamos que somos pecadores e invoquemos la misericordia de nuestro Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Te pedimos, Señor Dios nuestro, que con tu ayuda avancemos animosamente hacia aquel mismo amor que movió a tu Hijo a entregarse a la muerte por la salvación del mundo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de Isaías. Esto dice el Señor, que abrió camino en el mar y una senda en las aguas impetuosas, que sacó a batalla carros y caballos, la tropa y los héroes, caían para no levantarse, se apagaron como mecha que se extingue. No recordéis lo de antaño, no penséis en lo antiguo. Mirad que realizo algo nuevo, ya está brotando. ¿No lo notáis?
Abriré un camino en el desierto, corrientes en el yermo. Me glorificarán las bestias salvajes, chacales y avestruces, porque pondré agua en el desierto, corrientes en la estepa, para dar de beber a mi pueblo elegido, a este pueblo que me he formado para que proclame mi alabanza. Palabra de Dios. El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. Cuando el Señor hizo volver a los cautivos de Sión, nos parecían soñar. La boca se nos llenaba de risas, la lengua de cantares. El Señor ha estado grande. Hasta los gentiles decían, el Señor ha estado grande con ellos. El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. Recoge, Señor, a nuestros cautivos, como los torrentes del Negev. Los que sembraban con lágrimas cosechan entre cantares. El Señor está grande con nosotros, estamos alegres. Al ir, iba llorando, llevando la semilla. Al volver, vuelve cantando, trayendo sus gavillas. Estamos alegres. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los filipenses. Hermanos, todo lo considero pérdida comparado con la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo perdí todo, y todo lo considero basura con tal de ganar a Cristo y ser hallado en Él, no con una justicia mía, la de la ley, sino con la que viene de la fe de Cristo, la justicia que viene de Dios y se apoya en la fe. Todo para conocerlo a Él y la fuerza de su resurrección y la comunión con sus padecimientos, muriendo su misma muerte, con la esperanza de llegar a la resurrección de entre los muertos. No es que lo haya conseguido o que ya sea perfecto, yo lo persigo, a ver si lo alcanzo como he sido alcanzado por Cristo. Hermanos, yo no pienso haber conseguido el premio, solo busco una cosa, olvidándome de lo que queda atrás y lanzándome hacia lo que está por delante, corro hacia la meta, hacia el premio, al cual me llama Dios desde arriba, en Cristo Jesús. Palabra de Dios. Ahora dice el Señor, convertíos a mí de todo corazón, porque soy compasivo y misericordioso. El Señor esté con vosotros. Lectura
Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús se retiró al monte de los Olivos. Al amanecer se presentó de nuevo en el templo y todo el pueblo acudía a él, y sentándose les enseñaba. Los escribas y los fariseos le traen una mujer sorprendida en adulterio, y colocándola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. La ley de Moisés nos manda apedrear a las adúlteras. ¿Tú qué dices? Le preguntaban esto para comprometerlo y poder acusarlo. Pero Jesús, inclinándose, escribía con el dedo en el suelo. Como insistían en preguntarle, se incorporó y les dijo: El que esté sin pecado, que tire la primera piedra. E inclinándose otra vez, siguió escribiendo. Ellos, al oírlo, se fueron escabullendo uno a uno, empezando por los más viejos. Y quedó solo Jesús con la mujer en medio, que seguía allí delante. Jesús se incorporó y le preguntó: Mujer, ¿dónde están tus acusadores? ¿Ninguno te ha condenado? Ella contestó: Ninguno, Señor. Jesús dijo: Tampoco yo te condeno. Anda, y en adelante no peques más. Palabra del Señor. Deleantur nostra delicta. Señora alcaldesa de la Roda de Andalucía, señor teniente alcalde, demás representantes municipales, hermano mayor y Junta de Gobierno de la Hermandad del Santo Entierro de Cristo y María Santísima de los Dolores Coronada, hermanos mayores de las distintas hermandades y todas aquellas personas que nos siguen a través de Canal Sur, en especial los ancianos, enfermos e impedidos, hermanos todos en el Señor. Mirad que yo creo algo nuevo y ya está brotando. Así se dirige el profeta Isaías a su pueblo que está padeciendo el destierro. Está padeciendo el destierro como consecuencia de sus pecados, de su infidelidad a Dios. Y de esa situación de absoluta catástrofe y calamidad que fue el exilio, el Señor los trae a algo nuevo, a una reconstrucción, a una redención. El apóstol San Pablo en la segunda lectura nos dice que lo que él antes estimaba algo grande y precioso para él, aquello en lo que ponía su corazón y su vida, ahora todo eso para él es basura. Todo lo estimo basura. Porque Saulo de Tarso fue una persona, pero después del encuentro con Cristo resucitado pasó a ser San Pablo. Una vida anterior que se acaba y aparece una vida nueva. En el Evangelio, una adúltera llega a los pies de Jesús y el encuentro con Cristo también es ocasión de renovación para esta mujer pecadora. ¿Y qué es lo que ha habido en medio de estas vicisitudes, tanto la del pueblo de Israel como la del apóstol San Pablo, como la de esta mujer? El paso de una vida en el pecado a una vida en Cristo. Por supuesto que la iniciativa en este paso es de Cristo Jesús. La iniciativa siempre es de Dios, que redime, que salva, que cura, porque la salvación y el perdón es un don gratuito que viene del cielo. Pero acoger ese don gratuito que viene del cielo necesita la conversión. La conversión,
Es el punto central, es lo que abre la misericordia de Dios. Y la conversión tanto en el pueblo de Israel, que reconoce su infidelidad al Señor, la conversión en Saulo de Tarso, la conversión en el corazón de esta pecadora, que por eso Jesús le otorga el perdón. La conversión exige reconocer el pecado. Esa es la clave. Reconocer el pecado, tener ese gesto de humildad, de reconocer que me he equivocado y llamar al pecado como lo que es, pecado. El problema es cuando no se reconoce el pecado, cuando se dice que el pecado no existe, o cuando, lo que es peor todavía, incluso no se gloría del pecado. Ese es, podemos decir, el cáncer que no tiene cura, porque si yo no reconozco el mal que tengo, evidentemente no me voy a curar. Jesús, en este mismo Evangelio de San Juan, le dijo en otro pasaje a los fariseos: si reconocierais vuestro pecado, se perdonaría. Pero como afirmáis que no tenéis pecado, vuestro pecado permanece. Existe el bien y existe el mal. O lo que es lo mismo, existe Dios y existe el diablo. Existe la voluntad de Dios, que está expresada en su palabra y en su ley, y existe lo contrario, que es la voluntad del diablo. Existe la virtud y existe el pecado. Y eso tenemos que reconocerlo. Y el bien y el mal son entidades que existen para toda la eternidad. El bien y el mal no cambian, no son mudables, no dependen de modas. Dios ha hablado una vez para siempre y su palabra es eterna. El bien y el mal no son antiguos, ni son modernos, son eternos. Dios ha creado todas las cosas. Dios está en el principio de todas las cosas. El problema está cuando el ser humano juega a ser creador, juega a decidir por sí mismo las cosas. Porque ahí está el origen del pecado en nuestros primeros padres. La tentación diabólica siempre es la misma: seréis como dioses. Vosotros decidís el bien y el mal. En otras palabras, el demonio es muy sutil. ¿Qué es lo que te dice? Haz lo que quieras. Haz lo que tú quieras, vive como tú quieras, simplemente eso. Porque si nos dejamos llevar simplemente por lo que nosotros queremos, por nuestras ganas y por nuestros gustos, vamos al pecado de cabeza. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero, dice la Sagrada Escritura. La palabra de Dios es eterna y viene a nuestro encuentro. Lo mismo que la realidad que nos rodea es creación de Dios, que tenemos delante y tenemos que descubrir. No podemos crear las cosas nosotros. No somos creadores, no somos dioses. Solo Dios es creador. La realidad se descubre, pero no se puede crear ni recrear. Las cosas podemos deformarlas, podemos destruirlas, pero no podemos crearlas. Solo Dios crea y solo Dios recrea. Nuestro pensamiento, nuestros caprichos, nuestras pasiones, nuestros gustos no pueden crear nada. No pueden crear nada. El ser es anterior al pensar. Con mi pensamiento no doy el ser a nada, porque el ser antecede al pensar. Las cosas ya están y proceden de Dios. Y en Él vivimos, en Él nos movemos y en Él existimos. El pecado tiene unas consecuencias. Las tuvo en el pueblo judío, las tuvo en San Pablo, que vivía con esa soberbia, pasando cuchillo a los cristianos, con esa arrogancia y esa ceguera, como él reconocería después. Las tuvo en esta mujer pecadora, que ya veréis la vida que llevaba, una pecadora, una adúltera. Tiene unas consecuencias. Y cuando nosotros miramos, estamos celebrando este culto a la Hermandad del Santo Entierro y a María Santísima de los Dolores. Cuando miramos la imagen del Cristo yacente, como ya comentamos ayer, estamos viendo la imagen de lo que son las consecuencias del pecado.
Un Cristo que ha pasado por el terrible suplicio de la pasión y de la muerte, que ha quedado reducido, como diría el profeta Isaías, a algo que no tenía ni aspecto humano, a alguien ante el que se vuelve el rostro, porque cargó con nuestros sufrimientos, con nuestros dolores, con nuestras rebeliones. Esa es la consecuencia del pecado. Y el dolor de María Santísima en su corazón, el dolor del pecado del hombre, de la maldad del hombre que le arrebata a su propio Hijo, porque ella también se hace partícipe de esa pasión del Señor. Pero como ya comentamos también, frente a la imagen del Cristo yacente, que nos recuerda la consecuencia del pecado, vemos la belleza de María Santísima en su rostro purísimo de la Inmaculada Concepción. La belleza, la novedad y la juventud de María está en la plenitud de gracia. Y la plenitud de gracia no es otra cosa que decir como ella: hágase en mí según tu palabra. Lo antiguo es el pecado, lo viejo es el pecado, el error, la mentira, eso es lo viejo, eso es lo antiguo, eso es lo que destruye. Vivir en la voluntad de Dios es lo que rejuvenece, lo que hace las cosas nuevas, lo que nos hace criaturas nuevas. Y Cristo Jesús quiere hacernos criaturas nuevas, como hizo nueva esta mujer pecadora dándole el perdón. Aquellos fariseos querían matarla. Vamos a erradicar el pecado, quitando de en medio el pecado y a la persona también. La apedreamos y fuera, acabamos con todo. No es esa la actitud de Dios. Dios condena el pecado. Dios no tolera el pecado porque el pecado destruye, pero Dios va a salvar a la persona, va a redimir a la persona y quiere redimirnos a cada uno de nosotros. Pero necesita que abramos el corazón a su gracia, que nos dejemos sanar, que nos dejemos ayudar, reconociendo el mal, el pecado, el error que hay en nosotros. La conversión, reconocer el pecado y estrenar una vida nueva. El propósito de enmienda, el propósito de no cometer más los errores que se han cometido. Cada vez que vamos al sacramento de la confesión, vamos con ese propósito, reconociendo mi pecado y proponiéndome firmemente no volverlo a cometer. Eso es condición sine qua non para el perdón y la misericordia de Dios. Eso es lo que había en el corazón de la adúltera. Eso es lo que hubo en San Pablo. Eso es lo que hubo también en el pueblo judío, ese deseo de conversión. Y miremos a Cristo Jesús, que hace nuevas todas las cosas, que nos hace criaturas nuevas a cada uno de nosotros. Él es el principio y el fin de la historia. En Él serán recapituladas todas las cosas. En Él tendrá el origen un cielo nuevo y una tierra nueva. Todo converge a Cristo, todo va dirigido a Cristo, que es la síntesis de la creación. Es la síntesis que va a desembocar en la resurrección y en la vida eterna. Mirando a María Santísima de los Dolores, que es la aurora de la redención, la madre del Verbo eterno, que dio a luz nuestra salvación. Mirando a María Santísima, que nos anima en el camino, con sus dolores misteriosos, con el dolor de su corazón, que asume el dolor de su Hijo y su pasión, nos está diciendo, como ella dijo un día: hágase en mí, hágase en mí y hágase en vosotros. Es lo que tenemos que repetir con María: hágase lo que Dios quiera, hágase en la alegría, en el dolor, en la dificultad, en el sufrimiento, en lo que entiendo, en lo que no entiendo. Hágase, hágase, hágase. Solo la voluntad de Dios. La voluntad humana está corrompida por el pecado desde el principio. Si no nos guía la voluntad de Dios, nos guía el pecado siempre. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Cuaresma es tiempo de conversión, es tiempo de vuelta a Dios, es tiempo de reconocer dónde está la verdad, dónde está el camino, dónde está la salvación. En Cristo Jesús, en su palabra, aquel que ha venido a salvarnos, aquel que ha venido a darnos una vida sin fin. Nos ponemos a los pies, por tanto, del Señor Jesús, Salvador y único Redentor del mundo, y nos ponemos a los pies también de María Santísima de los Dolores, nuestra Madre, aquella a la que queremos tanto, aquella por la que sentimos tantas cosas, pero que esa devoción y ese cariño no puede quedarse en puro emotivismo y en puro sentimentalismo, eso es superficial. El verdadero devoto de María Santísima imita a María Santísima.
E imitar a María Santísima es decir, hágase, hágase, hágase siempre la voluntad de Dios. Ella misma lo dice en otro pasaje, haced lo que Él os diga, lo que Cristo os diga. A Él la gloria por los siglos y a María Santísima, Nuestra Señora de los Dolores. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible e invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nació del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza que el Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María, la Virgen, y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Oremos al Señor nuestro Dios, que no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta y viva. Para que la Iglesia sea para el mundo signo de esperanza, acogiendo, animando, consolando a todos los hombres, roguemos al Señor. Para que nuestra sociedad reconozca sus pecados colectivos que dañan a los hombres, asuma su culpa y procure el remedio, roguemos al Señor. Para que los marginados de la sociedad encuentren en los cristianos la ayuda fraterna que necesitan para salir de su situación, roguemos al Señor. Para que no nos quedemos limpios de pecado, ni nos erijamos en jueces de los demás como los acusadores de la mujer adúltera, sino que aprendamos de Jesús a ser comprensivos y a perdonar, roguemos al Señor. Por el eterno descanso de nuestros hermanos difuntos, roguemos al Señor. Señor Dios nuestro, que nos has enviado a Jesucristo, tu Hijo, a decirnos, yo tampoco te condeno, en adelante no peques más. Perdona nuestras culpas y abre nuestros corazones a la esperanza. Por Jesucristo nuestro Señor. Te presentamos, Señor, estos dos cirios que llevan inscrito el mensaje Lágrimas de Vida, para ser colocados en la candelería del paso de palio y así alumbrar de manera especial a Nuestra Señora, la Santísima Virgen de los Dolores Coronada. La hermandad sigue firme y apostando de esta forma tan sencilla, cofrade y cristiana, en la lucha por la vida de muchos enfermos que necesitan el trasplante de un órgano para seguir viviendo. Quien se fue al cielo regalando vida no perderá su recompensa. Esa luz que iluminará a nuestra Madre representa esas vidas transformadas en esperanza.
peccato mio, mundami. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Escúchanos, Dios Todopoderoso, y por la acción de este sacrificio, purifica a tus siervos, a quienes has iluminado con las enseñanzas de la fe cristiana. Por Jesucristo, nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque has establecido generosamente este tiempo de gracia para renovar en santidad a tus hijos, de modo que libres de todo afecto desordenado, mientras se ocupan de las realidades temporales, no dejen sobre todo de adherirse a las eternas. Por eso con los santos y con todos los ángeles te alabamos diciendo sin cesar: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres, en verdad, Señor, que desde el principio del mundo obras siempre para que el hombre sea santo, como tú mismo eres santo. Te pedimos que mires los dones de tu pueblo y derrames sobre ellos la fuerza de tu Espíritu, para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de tu amado Hijo Jesucristo, en quien nosotros también somos hijos tuyos. Aunque en otro tiempo estábamos perdidos y éramos incapaces de acercarnos a ti, nos amaste hasta el extremo. Tu Hijo, que es el único justo, se entregó a sí mismo a la muerte, aceptando ser clavado en la cruz por nosotros. Pero antes de que sus brazos, extendidos entre el cielo y la tierra, trazasen el signo indeleble de tu alianza, Él mismo quiso celebrar la Pascua con sus discípulos. Y mientras comía con ellos, tomó pan y, dando gracias, te bendijo. Lo partió y se lo dio diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, sabiendo que iba a reconciliar todas las cosas en sí mismo por su sangre derramada en la cruz,
tomó el cáliz, lleno del fruto de la vid, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así pues, al hacer el memorial de tu Hijo Jesucristo, nuestra Pascua y nuestra paz verdadera, celebramos su muerte y resurrección de entre los muertos, y mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos, Dios fiel y misericordioso, la víctima que reconcilia a los hombres contigo. Mira bondadosamente, Padre misericordioso, a quienes unes a ti por el sacrificio de tu Hijo, y concédeles por la fuerza del Espíritu Santo, que participando de un mismo pan y de un mismo cáliz, formen en Cristo un solo cuerpo en el que no haya ninguna división. Guárdanos siempre en comunión de fe y amor con nuestro Papa Francisco, con nuestro Obispo José Ángel. Ayúdanos a esperar la venida de tu reino, hasta la hora en que nos presentemos a ti, santos entre los santos del cielo, con Santa María, la Virgen, Madre de Dios, con los apóstoles y con todos los santos, y con nuestros hermanos difuntos que confiamos humildemente a tu misericordia. Entonces, liberados por fin de toda corrupción y constituidos plenamente en nuevas criaturas, te cantaremos gozosos la acción de gracias de tu ungido, que vive eternamente. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros.
Christi consecratio corporis et sanguinis Domini nostri Iesu Christi fiat, accipientibus nobis vitam aeternam. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Domine Iesu Christi, Filii Dei vivi, ex voluntate Patris, cooperante Spiritus Santo, per mortem Tua mundum vivificasti, librame, per hoc sacrosanctus corpus ex sanguinentum ab omnibus iniquitatibus meis id universis malis, famitu sempinere mandatis, et atinumquam separari permittas, tu que condem Patre Spiritus Santo, vivis et reginas, in saecula saeculorum. Amén. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Non son digno su tinte, su tectum men, su tactum dic verbo, e sanabitur anima mea. Panem celestem accipient, et nomen Domini invocabo. Corpus Domini nostri Iesu Christi, custodiat anima mea in vitam aeternam. Qui retribuam Domino, pro omnibus quae retribuit mi, calicem salutaris accipiet, et nomen Domini invocabo. Laudans invocabam Dominum, ab inimicis meus salvus ero. Sanguis Domini nostri Iesu Christi, custodiat anima mea in vitam aeternam. Amen. Mujer, ninguno te ha condenado, ninguno, Señor, tampoco yo te condeno. En adelante, no peques más. El cuerpo de Cristo. Voy a comulgar.
Oremos. Te pedimos, Dios Todopoderoso, que nos cuentes siempre entre los miembros de Cristo, cuyo cuerpo y sangre hemos recibido, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Señor, bendice a tu pueblo que espera siempre el don de tu misericordia y concédele, inspirado por ti, recibir lo que desea de tu generosidad por Jesucristo nuestro Señor. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Concluimos nuestra celebración delante de nuestra Madre María Santísima de los Dolores y ahí le entonamos la salve. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, espes nostra salve. A te clamamus, exules Filii Eve, a te suspiramus, gementes et flentes, in ac lacrimarum vale. Ea ergo advocata nostra, y los tuos misericordes oculos ad nos converte. Ege Jesús, benedictum fructus ventris tui, nobis pos hoc exilium ostende. O clemens, o pina, o dulcis Virgo Maria. Ora pro nobis Santa Dei Genitrix. En el nombre del Señor podéis ir en paz. Pues hasta aquí hemos llegado, esto ha sido todo desde la Roda de Andalucía. Atención, porque el próximo sábado, el sábado de Pasión, tendremos programación especial. Conectaremos con ustedes a las 7 de la mañana para ofrecerles la misa del Alba del Cautivo de Málaga, uno de los actos más multitudinarios de la Semana Santa de la capital de la Costa del Sol. Hasta entonces tengan un feliz domingo y un excelente inicio de semana. Adiós.